es muy nuevo todo este advenimiento de inteligencia artificial. Puedo hablar de experiencias personales. Primero jugando con ChatGPT, mandarle algunas directivas, componeme algunos versos que estén con una estructura octosilábica y en décimas, por ejemplo, y que hablen sobre la infancia. Por lo general me tiraron cosas como muy vagas, no muy buenas, como que después le tenía que dar más órdenes para encaminarlo. En un momento me tiró una frase como que fue una punta muy buena para empezar a trabajar sobre un proceso creativo. La infancia es un jardín que visitamos todas las mañanas. Desde el punto de vista creativo, como creador, esa frase me pareció una punta importante como para empezar a trabajar un texto o una canción. Elementos que nos tiren ideas, que nos lleven a un lugar para como que sea un híbrido. Mi último material es que es un disco en vivo, son 4 canciones, un EP. Toda la parte de Reels y Shorts fueron realizados con inteligencia artificial. Entonces le expliqué, bueno, que sea una persona que las ideas son como un germinador que germina de la cabeza de una persona. Y después de trabajar un rato, entregó como imágenes muy sugerentes. Puedes tener una idea o un material gráfico y al programa de inteligencia artificial le puedes decir, bueno, sacame este material en los formatos de las diferentes redes sociales. Podemos trabajar sobre una idea y todo el trabajo posterior, que era muy mecánico y cansador, te lo hace automáticamente. Entonces, nos puede permitir generar mucho material a nivel virtual, en las redes sociales o en todos los lugares donde está, de una forma mucho más rápida. Las normativas siempre van después de las invenciones. Los cambios tecnológicos fueron los que dieron nacimiento a concepciones de propiedad intelectual y de derecho de autor. O sea, nace el concepto de autor después de que se inventa la imprenta, porque se entiende que había alguien que escribía esos textos que se replicaban. Y se demoraron como 2 siglos en regularlo, o 3 siglos, entre el siglo XV y el siglo XVIII, que es en 1711 los estatutos de la reina Ana, donde se empieza a entender que hay como una norma, la primera norma sobre derecho de autor. Entonces, todos los cambios tecnológicos, pues los del siglo XX, los medios mecánicos, el advenimiento de la radio y la televisión, generaron también un cisma. Antes un músico tocaba en vivo y le pagaban, pero empezaba a pasar y lo llevaban a un estudio, lo grababan y después le pasaban un disco. O sea que de noche ya no necesitaba la figura de una persona tocando, y esto no es diferente. Esto podría dar las condiciones de un advenimiento de un nuevo derecho de remuneración, que habría que analizarlo y que la propia inteligencia artificial podría dar esa solución. La gestión colectiva puede cumplir un rol muy importante. Programas de inteligencia artificial se nutren de creaciones existentes. El sistema de las licencias globales podría ser una solución, y que los mismos algoritmos de inteligencia artificial podrían ser éticos y transparentes al decir, bueno, en esta creación que hice hay tanto porcentaje de tal cosa, por tanto porcentaje de esto, tanto de lo otro, y de esa manera generar una especie de distribución. No hay que ser reactivos, no hay que tener miedo al cambio, y que bueno, hay que saber que estamos en una nueva época y que se van a encontrar las soluciones, y creo que pueden ser muy positivas para el sector creativo.